Hay dolores que no tienen nombre en ningún diccionario. Dolores que no vienen de un golpe ni de una caída, sino de algo más silencioso y más profundo. De descubrir un día que pasaste la vida entera dando, y que cuando ya no pudiste dar más, el mundo simplemente siguió girando sin voltear a verte, sin preguntar cómo estabas, sin agradecer lo que dejaste, como si todo ese tiempo entregado hubiera sido tan natural, tan esperado, tan dado por sentado, que nadie consideró necesario reconocerlo. ¿Alguna vez pusiste lo mejor de ti en algo que no era tuyo? ¿Alguna vez madrugaste cuando todos dormían, trabajaste cuando todos descansaban, diste cuando tú misma no tenías suficiente, y aún así, llegó el día en que alguien decidió que ya no eras necesaria y te lo dijo con la misma indiferencia con que se apaga una estufa que ya terminó su función? Porque esta no es solo la historia de una mujer que pasó décadas alimentando a otros, con manos que nunca descansaron y un corazón que nunca cobró lo que merecía. Es la historia de una mujer que un día creyó que si ya no podía cocinar, ya no valía nada. Y es también la historia de cómo Dios, que había estado presente en cada olla, en cada madrugada, en cada hambre saciada en silencio, decidió mostrarle que sus manos no fueron desperdicio sino semilla, y que la cosecha más hermosa de su vida estaba apenas por comenzar. Quédate hasta el final. Y si mientras escuchas piensas en alguien que dio todo sin recibir nada, comparte esta historia. Tal vez sea el abrazo que esa persona lleva tiempo esperando. En un pueblo donde los cerros se pintaban de verde en temporada de lluvias y de ocre en el resto del año, vivía una mujer llamada Consuelo. El nombre le quedaba grande a ratos y pequeño en otros, porque ella era de esas personas que consuelan sin proponérselo, con la presencia, con el gesto justo, con el plato puesto a tiempo cuando alguien llega con hambre y con algo más que hambre. Tenía las manos grandes para ser mujer, manos de trabajo real, con los nudillos marcados y las palmas callosas de tanto amasar, tanto fregar, tanto cargar ollas, que pesaban más de lo que cualquier médico hubiera aprobado. Su cabello negro con vetas grises lo llevaba siempre recogido en una trenza que le caía sobre el hombro izquierdo, como fiel compañera de jornada, y sus ojos, oscuros y atentos, tenían esa cualidad particular de la gente que ha aprendido a ver lo que otros no ven, porque pasaron años observando sin ser observados. Desde los 16 años trabajó en la cocina de la hacienda de don Próspero. No llegó por elección exactamente, sino por necesidad, que es como llegan muchas historias importantes. Su madre había enfermado y alguien tenía que llevar algo a la casa. Consuelo tocó la puerta trasera de aquella cocina grande con olor a leña y a especias, y pidió trabajo con una dignidad que contrastaba con sus zapatos rotos. La cocinera mayor de entonces la miró de arriba abajo y le dijo, ¿sabes hacer tortillas? Consuelo asintió. Entonces empieza mañana. Empezó mañana y siguió por 38 años. La cocina de la hacienda era un mundo aparte, un mundo con sus propias reglas, sus propios ritmos y sus propias jerarquías que nada tenían que envidiarle a las del resto de la hacienda. Había que estar de pie antes de que cantara el primer gallo porque el desayuno de don Próspero tenía que estar listo a las 6 en punto, no a las 6:05, no a las 6:15, a las 6 en punto, y el almuerzo a la 1, y la cena a las 8. Y si había visitas, que las había con frecuencia porque don Próspero era hombre de negocios y de compromisos, entonces todo se multiplicaba y se complicaba, y las horas de descanso simplemente desaparecían del mapa sin dejar rastro. Consuelo aprendió todo esto sin quejarse. Aprendió los gustos de don Próspero, que no toleraba el cilantro pero exigía epazote en el caldo, que prefería las tortillas delgadas pero no demasiado, que el café tenía que ser fuerte pero no amargo, y que si alguna vez le servían algo tibio en lugar de caliente, su humor se deterioraba de una manera que todos en la hacienda preferían evitar. Aprendió también los gustos de doña Herminia, la esposa, que comía poco pero con exigencias grandes, y los de los hijos que fueron creciendo y cambiando sus preferencias con los años, mientras Consuelo seguía ahí.
adaptándose a cada cambio con la flexibilidad silenciosa de quien sabe que su lugar depende de hacerlo bien. Pero lo que Consuelo hacía no era solo técnica, era vocación. Cuando ponía las manos en la masa sentía algo que no sabía explicar bien con palabras, pero que reconocía como real. Era como si en ese acto sencillo y repetido de transformar ingredientes simples en algo que nutría y reconfortaba, hubiera una dignidad que ningún salario podía medir, y ningún patrón podía quitarle, aunque nunca se la reconociera. Cada mañana antes de encender el fogón murmuraba una oración breve que había aprendido de su madre. Señor, que estas manos sirvan para bien hoy. Que lo que salga de esta cocina llegue con salud al cuerpo y con algo tuyo al corazón. Era una oración sencilla, de las que no necesitan palabras elaboradas porque nacen de un lugar muy honesto. Y con esa oración como primer ingrediente comenzaba cada jornada. Don Próspero nunca supo de esa oración. Nunca lo habría considerado relevante. Para él la cocina era un departamento más de la hacienda, uno que debía funcionar con precisión y discreción, y del que solo se acordaba cuando algo fallaba. Consuelo entendía esto con claridad, no con amargura, sino con esa aceptación pragmática de quien conoce bien las reglas del lugar donde vive, aunque no las haya escrito. «Yo no cocino para que me agradezcan», le dijo una vez a una ayudante joven, que se quejaba de que nadie valoraba su trabajo. «Cocino porque Dios me puso estas manos, y me dio este don, y sería una ingratitud de mi parte no usarlo bien, solo porque los de arriba no se den cuenta». La ayudante la miró sin entender del todo, pero las palabras se le quedaron guardadas en algún lugar, como se guardan las verdades que todavía no estamos listos para usar, pero que el corazón ya sabe que algún día van a necesitarse. Con los años Consuelo se convirtió en el alma invisible de la hacienda. Invisible porque nadie la mencionaba en las conversaciones importantes, porque su nombre no aparecía en ningún reconocimiento, porque cuando llegaban visitas distinguidas y elogiaban la comida, don Próspero aceptaba los cumplidos con una sonrisa satisfecha, sin decir nunca que detrás de cada platillo había una mujer que había madrugado 3 horas para que todo estuviera perfecto. Pero Alma, porque sin ella nada funcionaba igual. Los días que Consuelo enfermaba, cosa que ocurría raramente porque ella misma se negaba a ceder ante el cuerpo cuando había trabajo, la cocina entera perdía ese ritmo particular que solo ella sabía mantener. Había algo más que Consuelo hacía y que nadie en la hacienda conocía completamente. Cuando sobraba comida, cosa que ocurría con frecuencia porque don Próspero mandaba preparar siempre de más por si llegaban visitas inesperadas, Consuelo no la dejaba perderse. Guardaba lo que podía en recipientes, separaba porciones con un cuidado sistemático, y cuando salía al final de la jornada, llevaba consigo lo que había podido rescatar. No para ella, sino para las familias más necesitadas del pueblo que ella conocía por nombre y por historia. Estaba la familia de Petra, una mujer sola con 4 hijos pequeños cuyo marido había muerto de una fiebre fulminante dejándola sin nada. Estaba don Fulgencio, un anciano sin familia que vivía en una choza al borde del camino y que a veces pasaba días sin comer algo caliente. Estaba la familia de los Mendoza, golpeada por una racha de malas cosechas que los había llevado al límite de lo que una familia puede aguantar sin quebrarse. A todos ellos llegaba Consuelo con su paso tranquilo y su carga discreta. Tocaba la puerta sin anunciarse demasiado, dejaba lo que traía con pocas palabras, y se marchaba antes de que el agradecimiento se volviera incómodo para ambos lados. No lo hacía para sentirse buena persona. Lo hacía porque genuinamente no podía hacer otra cosa. Ver hambre y tener algo para remediarlo y no hacerlo le parecía una contradicción tan grande que su conciencia simplemente no la toleraba. Petra en particular guardaba una gratitud que iba más allá de las palabras. Hubo una temporada de sequía especialmente cruel en que sus hijos pasaron semanas comiendo apenas lo suficiente para no caer enfermos. Fue Consuelo quien apareció en esos días más oscuros, con ollas tapadas y tortillas envueltas en tela. Nunca preguntó si necesitaban ayuda porque la necesidad era visible.
Simplemente llegó. Y siguió llegando. Una noche Petra intentó pagarle con las pocas monedas que tenía. Consuelo cerró la mano de la mujer sobre las monedas con suavidad, pero con firmeza. «Guárdalas para tus hijos», le dijo. «Lo que yo traigo no es mío de todas formas. Es lo que sobró de la mesa de otros. Yo solo soy el camino por donde llega». Petra la miró con ojos llenos de algo que iba mucho más allá del agradecimiento por la comida. Era el reconocimiento de quien ha sido visto en su necesidad, sin ser humillado por ella, y sabe que ese tipo de encuentro no ocurre por casualidad. «Dios se lo pague, don Consuelo», susurró. Consuelo respondió con su sencillez de siempre. «Ya me lo está pagando», respondió. Me dio manos para amasar y corazón para saber a dónde llevar lo que amaso. Con eso tengo más que suficiente. No sabía en ese momento que esas palabras eran profecía, que el pago del que hablaba llegaría de una manera que ella no podría haber imaginado, en el momento en que más lo necesitara y desde la dirección menos esperada. El tiempo en la hacienda pasó como pasan las cosas que se viven con intensidad y sin descanso, rápido hacia afuera y profundo hacia adentro. Consuelo vio crecer a los hijos de don Próspero. Los vio casarse, los vio traer a sus propias familias a la mesa grande del comedor principal. Vio cambiar las modas en la cocina, los ingredientes que entraban y los que salían, las recetas nuevas que llegaban de la ciudad mezcladas con las antiguas que ella defendía con una convicción tranquila pero firme. Vio pasar ayudantes que llegaban jóvenes y se iban cuando encontraban algo mejor, y otras que se quedaban un tiempo y dejaban algo de sí mismas en aquella cocina con olor a leña y a historia. Lo que no vio venir, porque las cosas que más duelen rara vez anuncian su llegada, fue el día en que todo cambió. Don Próspero había envejecido y el manejo de la hacienda había pasado gradualmente a manos de su hijo mayor, Rodrigo. Era un hombre de ciudad de gustos modernos, que había estudiado administración de empresas y que miraba la hacienda con ojos de eficiencia y rentabilidad. No era malo exactamente, era de esos hombres que no son crueles por intención, sino por indiferencia, que hacen daño no porque quieran hacer daño, sino porque nunca se detienen a considerar que sus decisiones tienen rostros detrás. Rodrigo llegó un lunes con un arquitecto y un proveedor de equipos de cocina industriales. Recorrió la cocina con paso rápido. Tomó notas, habló en voz baja con sus acompañantes y se fue sin decirle a Consuelo más que un buenos días distraído. Ella lo observó todo con esa atención callada que había desarrollado en décadas de leer el ambiente de la hacienda sin que nadie supiera que lo estaba leyendo. Y sintió algo frío instalarse en su pecho. No todavía miedo, todavía no, pero sí una premonición que su corazón reconoció antes de que su mente quisiera aceptarla. 2 semanas después, Rodrigo la llamó a la sala principal. Era la primera vez en 38 años que Consuelo entraba a esa sala, por una razón que no fuera servir algo. Se sentó en el borde de la silla que le indicaron, con las manos juntas sobre el regazo, con esa postura de quien sabe que lo que viene no es bueno, pero ha decidido recibirlo de pie, aunque esté sentada. Rodrigo le habló de modernización, de cocina industrial, de personal certificado en manipulación de alimentos, de procesos estandarizados que garantizaban consistencia y eficiencia. Usó muchas palabras que sonaban grandes y huecas al mismo tiempo. Y al final, casi como dato secundario, le dijo que sus servicios ya no serían necesarios a partir del siguiente mes, que naturalmente se le pagaría lo correspondiente, que su trayectoria era respetable, que la hacienda le agradecía sus años de dedicación. Consuelo lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, hubo un silencio breve. Luego ella preguntó con una calma que por dentro le costaba mantener. ¿Y los peones que desayunan en la cocina cada mañana? ¿Los que llegan con hambre antes de salir al campo? Rodrigo la miró un momento sin entender bien la pregunta. El nuevo sistema de catering lo cubre todo, respondió con eficiencia. Todo está contemplado. Todo está contemplado. Consuelo repitió esas palabras mentalmente. 38 años de madrugar, de orar sobre cada olla, de guardar las sobras para las familias del pueblo,
de aprender los gustos de 3 generaciones de la misma familia, de poner el corazón en cada tortilla, en cada caldo, en cada platillo que salió de aquella cocina. Todo eso resumido en todo está contemplado. Firmó los papeles que le pusieron enfrente con mano que no tembló porque había decidido que no iba a temblar. Se levantó, agradeció con una dignidad que Rodrigo no supo reconocer como lo que era, y caminó de regreso a su cocina por última vez. Se paró en el centro de aquel espacio que olía a décadas de su propia historia. Miró el fogón, las ollas colgadas en la pared, el metate en su rincón de siempre, y murmuró en voz muy baja una despedida que no era solo para la cocina, sino para algo más grande. Gracias, Señor, por cada mañana que empezó aquí, por cada hambre saciada, por cada oración que se mezcló con el vapor de estas ollas. Tú sabes lo que hubo aquí, aunque nadie más lo sepa. Tomó su delantal limpio doblado sobre la silla de siempre. Lo guardó en su bolsa con el cuidado con que se guarda algo sagrado, y salió por la puerta trasera de la hacienda, la misma por donde había entrado 38 años atrás, con los zapatos rotos y la dignidad intacta. La dignidad seguía intacta, pero el corazón iba hecho pedazos. La casa de Consuelo era pequeña y sencilla como ella, 2 cuartos, un patio con una bugambilia que florecía sin pedirle permiso a nadie, y una cocina propia que en otro tiempo había sido su refugio, pero que ahora, en los primeros días después de la hacienda, se sentía como un espejo que le devolvía una imagen que no sabía bien cómo mirar. Intentó cocinar el primer día. Encendió el fogón, puso agua a hervir, sacó los ingredientes con los movimientos automáticos de toda una vida, y a la mitad del proceso se detuvo. Se quedó parada frente a la estufa con una cuchara en la mano, y de repente, el gesto más natural del mundo le pareció extraño y vacío. ¿Para quién?, pensó. Vivía sola desde hacía años. Nunca había formado una familia propia porque el tiempo y las circunstancias habían ido acomodando su vida de otra manera. Y ahora, esa soledad que antes llenaba el trabajo, se presentaba en toda su extensión, sin cortesías ni disimulos. Apagó el fogón, dejó la cuchara sobre la mesa, y se sentó en la única silla del comedor pequeño mirando la pared con esa mirada de quien no está viendo la pared, sino todo lo que hay detrás de ella. Los recuerdos, los años, las madrugadas, los rostros de la gente a quien había alimentado sin que casi ninguno supiera su nombre completo. Los días se fueron volviendo pesados de una manera que no era solo tristeza, sino algo más parecido al desorientamiento. Consuelo había organizado su existencia entera alrededor de un ritmo, el ritmo de la cocina, el fogón encendido antes del amanecer, los tiempos de cada platillo, las necesidades de otros marcando el paso del día. Sin ese ritmo el tiempo se volvía informe, una masa sin estructura que no sabía cómo amasar. Su cuerpo también empezó a cobrar lo que había callado durante décadas. Las manos que siempre habían sido sus herramientas más fieles, comenzaron a doler con una persistencia que ya no podía ignorar. La artritis que había estado llamando a la puerta desde hacía años, entró sin permiso ahora que no había trabajo urgente que justificara seguir ignorándola. Las rodillas protestaban en las mañanas, la espalda, doblada sobre fogones y mesas de trabajo durante 38 años, reclamaba su deuda con una puntualidad cruel. Una mañana, después de una noche de sueño interrumpido por el dolor y por los pensamientos que de noche siempre son más pesados que de día, Consuelo intentó levantarse, y las rodillas simplemente no respondieron bien. Se sentó en el borde de la cama sosteniéndose con las manos en el colchón, y se quedó así un momento, mirando el piso de tierra, escuchando el silencio de la casa. Y por primera vez en muchos años lloró de verdad, sin contener nada, sin preocuparse de que alguien la escuchara porque no había nadie que pudiera escucharla. Lloró por el cansancio de décadas que recién ahora tenía permiso de salir. Lloró por las navidades trabajadas y los cumpleaños olvidados. Lloró por no haber formado la familia que alguna vez imaginó. Lloró por las manos que dolían, y por los años que no volvían y por sentirse, en ese momento preciso,
exactamente como lo que Rodrigo había decidido que era, algo que ya cumplió su función y puede guardarse en un cajón. Cuando el llanto se agotó, el silencio que quedó era diferente al de antes. No más ligero exactamente, pero sí más honesto, como cuando una olla lleva demasiado tiempo tapada y finalmente la destapad y el vapor sale, y lo que queda dentro ya puede verse con claridad. Consuelo secó sus ojos con el delantal que todavía tenía cerca, ese delantal guardado como sagrado el día que salió de la hacienda. Lo miró un momento. Luego murmuró con voz ronca de tanto llorar. Señor, no sé si todavía tienes algo para estas manos. Duelen y están cansadas y ya nadie las necesita. Pero si todavía sirven para algo, dímelo tú porque yo ya no sé para dónde mirar. No sabía que a unas cuadras de distancia, en una casa con macetas en la ventana y olor a pan de las mañanas, Petra estaba ese mismo día hablando con sus hijos ya grandes sobre la mujer que los había alimentado en sus peores momentos, que había dicho su nombre en voz alta como se dice el nombre de alguien a quien se le debe algo importante, y que había terminado esa conversación con una frase que sus hijos conocían de memoria, porque la habían escuchado desde pequeños. Algún día vamos a poder devolverle algo a doña Consuelo, y cuando llegue ese día, no vamos a dejar pasar la oportunidad. Ese día estaba más cerca de lo que ninguno de los dos sabía. Fue la hija mayor de Petra quien la encontró. Se llamaba Esperanza, tenía 26 años, y había heredado de su madre esa capacidad particular de ver a las personas de verdad, no solo su apariencia, sino lo que cargan por dentro. Ese día iba al mercado temprano cuando pasó frente a la casa de Consuelo, y algo la hizo detenerse. No supo explicar bien qué fue, si el silencio demasiado quieto que salía de esa casa, o algo más parecido a una señal que el corazón recibe antes de que la cabeza la procese. Se detuvo frente a la puerta, escuchó. Nada. Llamó con los nudillos despacio. Pasó un tiempo antes de que se escucharan pasos lentos, y después la puerta se abrió y ahí estaba Consuelo, con los ojos hinchados de llorar, y una expresión que intentaba ser normal y no lo conseguía. Esperanza la miró un momento y sin preguntar nada, sin pedir permiso, simplemente dijo: «Buenos días, doña Consuelo. Vengo a ver cómo está». Consuelo quiso decir que estaba bien, que no era necesario, que no quería molestar. Pero las palabras no salieron porque el cuerpo a veces sabe más que el orgullo y el suyo simplemente no tenía energía para seguir fingiendo. Se hizo a un lado para dejarla entrar con un gesto que era rendición y alivio al mismo tiempo. Esperanza entró, miró la cocina con el fogón apagado, los ingredientes a medio sacar sobre la mesa, la cuchara abandonada. No hizo comentarios. Se arremangó, encendió el fogón con la naturalidad de quien ha hecho eso toda la vida, y preguntó con voz tranquila dónde estaban los frijoles. Consuelo la miró sorprendida. Esperanza sonrió. «Mi mamá me enseñó que cuando alguien está triste, lo primero que necesita es que alguien le haga de comer», dijo. «Y me enseñó también quién nos hizo de comer a nosotros cuando más lo necesitábamos. Así que siéntese, doña Consuelo, y déjeme a mí por esta vez». Algo en Consuelo se quebró de una manera suave, de esas que no duelen sino que liberan. Se sentó en su propia silla, en su propia cocina, y por primera vez en décadas dejó que alguien más se encargara. Observó a Esperanza moverse con soltura entre sus cosas, encontrando los ingredientes con una intuición que hablaba de alguien criado en cocinas humildes, donde todo tiene su lugar porque el espacio es poco, y el orden es necesidad. Mientras cocinaba, Esperanza habló. Le contó de Petra, de cómo su madre hablaba de ella con una gratitud que no había disminuido con los años, sino que había crecido como crecen las deudas del corazón, cuando uno no encuentra cómo saldarlas. Le contó de los años difíciles después de que llegaba Consuelo con sus ollas tapadas y sus tortillas envueltas en tela. Le contó que ella de niña pensaba que Consuelo era como los ángeles de las historias bíblicas que su madre les leía, que aparecían cuando más se los necesitaba sin anunciarse y sin quedarse más de lo necesario. Consuelo escuchaba con los ojos húmedos.
Aquellas palabras llegaban a lugares donde había mucho polvo acumulado de años de sentirse invisible. No el polvo de la suciedad, sino el polvo del olvido. Ese que se asienta sobre las cosas que nadie recuerda ni nombra. ¿Y cómo está tu mamá?, preguntó finalmente con voz que todavía cargaba la ronquera del llanto de la mañana. Esperanza se volvió desde el fogón con una sonrisa que tenía ternura y algo de tristeza mezclados. «Está bien», respondió. «Anda con los achaques de la edad, pero con el corazón entero. Cuando le diga que la vi hoy, no va a descansar hasta que usted vaya a la casa». Comieron juntas en silencio casi completo. Ese silencio cómodo que se da entre personas que no necesitan llenar el espacio con palabras, porque la compañía ya es suficiente. Los frijoles que hizo Esperanza eran sencillos, pero bien sazonados. Con esa sazón que no viene de los ingredientes, sino de las manos que los preparan con intención. Consuelo los comió despacio y sintió algo que hacía días no sentía. No solo alimento en el cuerpo, sino algo más parecido al calor que hace que uno quiera seguir estando en el mundo. Cuando terminaron, Esperanza recogió los platos con la misma naturalidad con que había cocinado. Antes de irse, tomó las manos de Consuelo entre las suyas, esas manos grandes y callosas que dolían y que habían alimentado a tanta gente, y las sostuvo un momento en silencio. Luego levantó la vista y dijo con una sencillez que no admitía duda: «Doña Consuelo, estas manos no terminaron su trabajo. Solo cambiaron de cocina». Consuelo la miró sin responder. Pero algo en esas palabras se instaló en su interior, como se instala la semilla en la tierra, cuando encuentra el lugar correcto, sin ruido, sin aspavientos, pero con una firmeza que el tiempo iba a demostrar que era real. Petra la recibió 3 días después, con los brazos abiertos y los ojos brillantes de quien lleva tiempo esperando un reencuentro, que no sabía exactamente cuándo iba a llegar, pero que siempre supo que llegaría. La casa de Petra era pequeña pero viva, con macetas en cada espacio posible, manteles bordados a mano sobre cada superficie, y ese olor particular de los hogares donde se cocina con leña y se vive con fe, que son 2 cosas que se mezclan bien. Consuelo entró despacio, todavía con esa cautela de quien no termina de creerse que es bienvenida de verdad, y no solo por compromiso. Pero Petra no le dio tiempo de dudar. La tomó de los brazos, la miró a los ojos con esa intensidad de las personas que ven de verdad, y le dijo: «Gracias a Dios que estás aquí. Llevaba años pidiéndole que te pusiera en mi camino y aquí estás». Se sentaron en la sala pequeña rodeadas de las macetas y de la luz que entraba sesgada por la ventana de la mañana. Esperanza hizo café. Los hijos de Petra, ya todos adultos, iban pasando uno por uno, saludando con un respeto que hablaba de haber escuchado ese nombre muchas veces y con mucho cariño. El menor, un muchacho de 20 años llamado Simón, se detuvo un momento frente a Consuelo con una expresión seria. «Usted es la señora de las ollas», dijo con una reverencia simple. «Mi mamá nos contó toda la vida». Consuelo lo miró sorprendida. «¿La señora de las ollas?», repitió. Simón asintió sin dudar. La que llegaba cuando había hambre. La que nunca esperó que le dijeran gracias. Consuelo no pudo responder nada. Se limitó a asentir con la cabeza mientras los ojos le traicionaban. Las horas en esa casa pasaron con esa lentitud generosa de los tiempos que valen la pena. Petra le contó a Consuelo todo lo que habían vivido después de los años más difíciles. Cómo los hijos habían crecido con trabajo y honradez. Cómo ella misma había aprendido a cocinar mejor, porque tenía que alimentar a varios con poco, y había puesto en práctica todo lo que había observado de Consuelo en aquellas visitas breves de las ollas tapadas. Cómo nunca había dejado de orar por ella, aunque no supiera exactamente dónde estaba ni cómo estaba. «Oré por ti todos estos años», dijo Petra con la sencillez de quien dice algo que es simplemente verdad. «Cada vez que mis hijos comían caliente en un día de frío, me acordaba de ti y le pedía a Dios que te cuidara, que te devolviera de alguna manera lo que tú nos dabas».
Consuelo la escuchó con algo que no sabía bien cómo nombrar. Era la sensación de descubrir que mientras ella creía estar sola en su historia, había alguien más en el otro lado sosteniéndola sin que ella lo supiera. Que sus actos que parecían caer en el vacío del agradecimiento habían estado aterrizando en corazones que los guardaban con cuidado. Esa tarde, mientras tomaban el segundo café y la conversación se volvía más tranquila y más profunda, Petra le preguntó con delicadeza pero con directidad: ¿Y ahora qué vas a hacer, Consuelo? La mujer miró sus manos sobre la mesa, esas manos que dolían pero que Esperanza le había dicho que no habían terminado su trabajo. No sé, respondió con honestidad. La cocina de la hacienda era todo lo que conocía. Sin ella me siento como un fogón apagado. Petra guardó silencio un momento. Luego dijo algo que había estado pensando desde que Esperanza le contó que había encontrado a Consuelo con el fogón apagado y los ojos hinchados. Hay muchas familias en este barrio que comen mal, no porque no quieran comer bien, sino porque nadie les ha enseñado cómo hacerlo con poco. Madres jóvenes que no saben sazonar, que no saben aprovechar los ingredientes, que tiran lo que podrían convertir en algo. Tú llevas 40 años convirtiendo lo simple en sustento. Eso no es un trabajo, Consuelo. Es un don. Y los dones no se jubilan. Consuelo la miró sin decir nada. Pensó en Rodrigo con su vocabulario de eficiencia y sus cocinas industriales. Pensó en todo está contemplado dicho con esa frialdad de quien no considera que las personas son parte de la ecuación. Y luego miró a Petra, a Esperanza, a Simón con su apodo de la señora de las ollas, y sintió algo que hacía semanas no sentía. Que había un lugar en el mundo donde lo que ella sabía hacer no era obsoleto sino necesario. Donde sus manos no eran herramientas gastadas sino experiencia viva que alguien quería recibir. Esa noche, antes de dormirse en el cuarto pequeño que Petra insistió en prestarle porque dijo que ¿para qué estaban las casas si no era para abrirlas cuando alguien las necesitaba? Consuelo oró con una voz diferente a la de los últimos días. No era la oración desesperada de quien no sabe para dónde mirar. Era algo más parecido a una conversación entre alguien que empieza a ver y alguien que siempre había estado mirando. «Señor», dijo en voz muy baja, «creo que entiendo un poco más. Estas manos que me diste no eran para una cocina de hacienda. Eran para algo más tuyo. Muéstrame cómo usarlas desde aquí». Y mientras la vela del pequeño altar de Petra seguía ardiendo en el cuarto de al lado, algo en Consuelo que había estado frío desde el día de los papeles firmados, empezó, muy despacio, a calentarse de nuevo. Lo que comenzó como una visita se convirtió en algo que nadie había planeado, pero que todos reconocían como necesario. Consuelo se quedó en casa de Petra, no por dependencia sino por esa lógica suave que tiene la vida cuando Dios está acomodando las piezas, y las piezas empiezan a encajar con una naturalidad que no necesita forzarse. Los primeros días ayudó en la cocina de Petra con esa discreción de quien no quiere imponer, pero tampoco puede quedarse con las manos quietas cuando ve que algo puede hacerse mejor. Petra lo notó y en lugar de sentirlo como intromisión, lo recibió como regalo. «Enséñame», le dijo un mañana sin rodeos. «Llevo años intentando hacer el mole como tú lo hacías y nunca me queda igual». Consuelo la miró con una sonrisa que llegaba a los ojos. «El secreto no está en los ingredientes», respondió. «Está en la paciencia. El mole no se apresura, es como la fe. Tiene que ir despacio para que los sabores se conozcan bien». Esperanza, que escuchaba desde la sala, sonrió para sí misma. Había algo en la manera en que Consuelo hablaba de cocinar, que siempre sonaban a otra cosa más profunda. Como si cada lección de sazón fuera también una lección de vida que llegaba vestida de cocina para que la gente la recibiera sin ponerse a la defensiva. La noticia de que Consuelo estaba en casa de Petra corrió por el barrio con esa velocidad de los pueblos donde todos se conocen, y donde las cosas buenas se comparten casi con la misma rapidez que las malas. Una vecina llegó a preguntar si era verdad que la cocinera de la hacienda de don Próspero estaba aquí. Petra asintió con orgullo. «La misma», dijo. «¿En qué le puedo ayudar?»
La vecina explicó que tenía una hija recién casada, que no sabía cocinar nada, y que su marido llegaba del trabajo. Y la pobrecita le ponía lo mismo todos los días porque no sabía hacer otra cosa. ¿Crees que la señora Consuelo podría enseñarle algo? Petra no respondió sola. Miró hacia la cocina donde Consuelo estaba enseñándole a Esperanza el punto exacto del chile para el mole. «¡Consuelo!», llamó. «Hay alguien que necesita lo que tú sabes». Consuelo salió limpiándose las manos en el delantal, ese delantal suyo guardado como sagrado. Escuchó a la vecina con atención y luego dijo con esa sencillez que era su manera natural de ser: «Que venga mañana y que traiga a la muchacha. Aprenden mejor las dos juntas». Así empezó. La hija recién casada llegó al día siguiente con cara de quien espera que la regañen, y encontró en cambio a una mujer que le enseñó a cortar las verduras con calma, a escuchar el sonido del aceite para saber cuándo está listo, a oler el guiso para entender qué le falta sin necesidad de probarlo todavía. Le enseñó con esa paciencia que no se aprende en ningún curso, sino en décadas de tener que explicar las mismas cosas de maneras diferentes, hasta que la persona entiende. La muchacha volvió al día siguiente, y al otro. Y la semana siguiente trajo a una amiga que también recién se había casado, y que tenía el mismo problema. Y esa amiga trajo a su cuñada, y la cuñada llegó con su madre que quería aprender a hacer conservas para el invierno. Sin que nadie lo hubiera organizado, sin cartel en la puerta ni anuncio en ningún lado, la cocina de Petra se convirtió en el lugar donde las mujeres del barrio aprendían a cocinar de verdad. No con recetas de internet ni con videos rápidos, sino con las manos en la masa, con alguien al lado que les decía: «Mira, así, siente la textura, huele el guiso, escucha el aceite». Consuelo enseñaba todo lo que sabía sin guardarse nada. Lo que había aprendido en 38 años de cocina real, de ingredientes limitados convertidos en platillos que alimentaban cuerpos y alegraban corazones, de sazón heredada de su madre y perfeccionada en silencio durante décadas. Todo eso salía ahora de sus manos hacia otras manos, con una generosidad que no calculaba porque nunca había calculado. Petra la observaba enseñar y pensaba en algo que no siempre encontraba las palabras exactas para decir: que había una diferencia enorme entre alguien que transmite información y alguien que transmite algo de sí mismo junto con la información. Consuelo no solo enseñaba a cocinar, enseñaba a cuidar, a ver el alimento como algo sagrado, porque nutrir a otra persona es un acto de amor, aunque se haga todos los días, y aunque nadie lo llame por ese nombre. Un día llegó una mujer joven con los ojos cargados de algo que no era solo hambre de aprender acá a cocinar. Traía 2 niños pequeños de la mano y una expresión de quien está haciendo lo posible por mantenerse entera. Consuelo la recibió como recibía a todos, sin preguntas innecesarias, con espacio para que la persona llegara a su ritmo. La sentó, le puso una taza de café en las manos y esperó. La mujer habló poco a poco. Su marido había perdido el trabajo. El dinero alcanzaba apenas. Quería aprender a hacer más con menos porque los niños tenían que comer bien, aunque las circunstancias no fueran buenas. Consuelo la escuchó sin interrumpir. Luego se levantó. Fue a la despensa de Petra, que siempre tenía lo básico, y en 40 minutos le mostró cómo convertir lo que había en 3 platillos distintos que alcanzaban para 2 días. La mujer la miró con los ojos húmedos, no solo por la lección de cocina, sino por algo más difícil de nombrar, por sentir que alguien había visto su situación sin juzgarla, había tomado su necesidad en serio y había respondido con algo concreto y útil, y dado con dignidad. Al final de esa tarde, cuando todos se habían ido y la cocina de Petra olía a guisos y a pan, y a algo que no tenía nombre exacto pero que se sentía como hogar multiplicado, Consuelo se sentó en la silla de siempre y miró sus manos. Las mismas manos que días atrás solo le hablaban de dolor y de años. Ahora le hablaban de algo diferente. Le recordaban que habían tocado harina y chile y maíz durante décadas, no para enriquecer la mesa de un patrón, sino para prepararse, sin saberlo, para este momento, para estas mujeres.
para estos niños que iban a comer mejor porque alguien había tenido la paciencia de enseñar lo que sabía sin pedir nada a cambio. Señor, murmuró en voz baja mirando sus palmas callosas. Ya entiendo. No me sacaron de la hacienda. Me liberaron de ella para traerme aquí donde el trabajo es más tuyo. Afuera el sol de la tarde pintaba el patio de Petra de ese naranja tibio que hace que todo parezca más suave y más posible. La bugambilia del rincón florecía sin pedirle permiso a nadie. Y Consuelo, que había creído que su historia había terminado con unos papeles firmados y una puerta cerrada, empezaba a entender que lo mejor de su historia ni siquiera había comenzado todavía. Pasaron los meses y la cocina de Petra se fue convirtiendo en algo que el barrio entero reconocía, aunque nadie le hubiera puesto nombre oficial. No era escuela, ni taller, ni centro comunitario. Era simplemente el lugar donde se aprendía a cocinar de verdad, y donde de paso se aprendían otras cosas que no estaban en ningún programa, pero que llegaban naturalmente, porque Consuelo era de esas personas que no pueden enseñar una cosa sin que salgan otras verdades pegadas. Las mujeres que llegaban a aprender a sazonar un caldo terminaban hablando de sus vidas. Las que llegaban a aprender a hacer conservas terminaban contando sus miedos. Las que llegaban con vergüenza de no saber lo que creían que debían saber, terminaban saliendo con algo que se parecía mucho a la dignidad recuperada. Porque Consuelo recibía a todos con la misma calidez sin gradaciones, sin hacer sentir a nadie menos por lo que no sabía, sin usar el conocimiento como poder, sino como puente. Un domingo después de misa llegó al patio el padre Nemesio, el sacerdote de la parroquia pequeña del barrio, que había escuchado hablar de lo que estaba pasando en esa casa, y quiso verlo con sus propios ojos. Se quedó en la entrada un momento observando. Había 4 mujeres alrededor de la mesa grande, 2 con niños en los brazos, aprendiendo a hacer tamales bajo la guía tranquila de Consuelo, que se movía entre ellas con esa presencia que da confianza sin intimidar. El olor que llenaba el patio era de masa y de chile, y de algo más difícil de nombrar, que tenía que ver con el bienestar de estar en un lugar donde uno es recibido. El padre Nemesio se acercó cuando hubo un momento de pausa. Consuelo lo saludó con respeto sencillo, y él le devolvió el saludo con una calidez genuina. Le dijo que había escuchado hablar de ella, que varios feligreses le habían contado lo que estaba haciendo, y que había venido no como autoridad, sino como alguien que quería entender mejor. Se sentaron juntos en el patio, mientras las mujeres seguían trabajando adentro, y el padre Nemesio escuchó la historia de Consuelo con esa atención de quien sabe que las historias verdaderas merecen ese trato. Cuando ella terminó, el sacerdote guardó silencio un momento. Luego dijo algo que Consuelo no esperaba y que le llegó en un lugar muy hondo. Hermana, en el Evangelio hay una escena que me hace pensar en usted. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no lo hizo en el templo ni ante los poderosos. Lo hizo en un campo abierto para gente común, que tenía hambre real. Usted lleva toda su vida haciendo algo parecido, tomando lo que hay y convirtiéndolo en suficiente para los que lo necesitan. Eso no es solo cocinar. Eso es ministerio, aunque usted nunca lo haya llamado así. Consuelo lo escuchó con los ojos húmedos. Pensó en 38 años de cocina de hacienda donde nadie había usado esa palabra para describir lo que ella hacía. Pensó en Rodrigo con su vocabulario de eficiencia y sus cocinas industriales. Pensó en todo está contemplado. Y pensó en este patio, en estas mujeres aprendiendo, en los niños que iban a comer mejor, en las manos que dolían pero que no habían terminado su trabajo. Padre, dijo con voz tranquila, yo nunca pensé que lo que hacía fuera tan importante. Solo cocinar me parecía lo menos que podía hacer con lo que Dios me había dado. El padre Nemesio negó con la cabeza suavemente. Eso es exactamente lo que hace que sea tan importante, respondió. Que lo hiciera sin considerar si era suficientemente grande. Los que esperan hacer grandes cosas muchas veces no hacen nada. Los que hacen lo pequeño con el corazón entero son los que mueven el mundo. Esa tarde,
cuando todos se fueron y el patio quedó en silencio tibio de final del día. Consuelo y Petra se sentaron juntas bajo la bugambilia que seguía floreciendo sin pedir permiso. Compartieron un café en silencio durante un rato largo. Ese silencio de las personas que ya no necesitan llenar el espacio porque la compañía es suficiente. Petra habló primero. ¿Te acuerdas cuando llegabas a mi puerta con las ollas tapadas y las tortillas en el trapo? Preguntó con voz suave. Consuelo asintió. Yo en ese entonces pensaba que me estabas dando comida. Continuó Petra. Ahora entiendo que me estabas dando mucho más. Me estabas mostrando que había personas en el mundo que veían tu necesidad sin juzgarte. Y eso, Consuelo, eso me mantuvo creyendo que las cosas podían mejorar en los momentos en que era más difícil creerlo. Consuelo la miró. Sus ojos oscuros y atentos, los mismos de siempre, tenían algo diferente ahora. No la resignación tranquila de quien acepta no ser vista, sino la paz genuina de quien ha entendido que fue vista todo el tiempo, solo que por los ojos que realmente importaban. Simón asomó la cabeza por la puerta con esa energía despreocupada de los jóvenes. Doña Consuelo, llamó. Las señoras de mañana preguntaron si van a enseñar a hacer pan. Dígales que sí, respondió Consuelo sin dudar. Y que vengan temprano porque el pan necesita tiempo y el tiempo no espera a nadie. Simón desapareció y se escuchó su voz adentro transmitiendo el mensaje. Petra rió suavemente. Consuelo también. Y en ese patio con olor a masa y a bugambilia y a café de las tardes, la mujer que había creído que su historia terminaba con unos papeles firmados y una puerta trasera cerrada, entendió con claridad lo que Dios había estado haciendo todo el tiempo. No la había desechado. La había estado preparando. Cada madrugada, cada olla, cada familia alimentada en secreto, cada oración susurrada sobre el vapor del fogón, todo había sido parte de una formación que ninguna cocina industrial podría replicar. La habían sacado de una hacienda donde sus manos servían a unos pocos para llevarla a un barrio donde sus manos servían a los que más lo necesitaban. La habían quitado de una mesa donde nadie la veía para ponerla en un patio donde todos la buscaban. La habían liberado de un lugar donde era herramienta para llevarla a uno donde era maestra, amiga, refugio y prueba viva de que los dones dados con amor no se gastan con el uso sino que crecen. Y ahora, en este punto de la historia, el camino de Consuelo se cruza con el tuyo. Porque quizás tú también has dado lo mejor de tus manos, de tu tiempo, de tu energía, a algo o a alguien que terminó tratándote como si fueras reemplazable. Quizás también te han dicho con palabras frías o con silencios que hablan más que las palabras que ya no eres necesario. Que el sistema encontró algo más eficiente. Que tus años de entrega caben en una caja pequeña y en un buenas tardes distraído. Esta historia quiere decirte lo que Consuelo tardó en aprender, pero que aprendió completo y que ya no olvidó. Ningún don dado con amor es desperdicio, aunque el mundo lo trate como si lo fuera. Dios lleva el registro de cada madrugada, de cada esfuerzo invisible, de cada vez que diste sin calcular si ibas a recibir algo a cambio. Y cuando los hombres te cierran la puerta trasera, Él ya tiene abierta una puerta diferente, que lleva a un lugar donde lo que tú sabes hacer no es obsoleto, sino exactamente lo que alguien está necesitando en este momento. Si esta historia tocó algo dentro de ti, escríbelo en los comentarios con estas palabras sencillas pero verdaderas. Mis manos todavía tienen para quién trabajar. Escríbelo como declaración, como semilla de fe plantada, aunque el suelo todavía se sienta seco y frío. Y si conoces a alguien que entregó todo y hoy se siente como un fogón apagado que ya no sirve para nada, comparte esta historia con esa persona. Porque a veces lo único que necesita alguien para volver a encenderse es saber que hay un patio donde lo esperan, una familia que guardó su nombre en las oraciones, y un Dios que nunca confundió sus manos con herramientas, sino que siempre las vio como lo que eran. Manos escogidas para alimentar no solo cuerpos, sino almas. Y esa clase de manos no tienen fecha de caducidad. Nunca la tuvieron. Nunca la van a tener.